Y para hacer todo este análisis de este inicio de campañas políticas me acompaña Pedro Citón. Él es abogado. Gracias, abogado, por estar con nosotros. ¿Y cómo usted ve este inicio de campaña? ¿Qué nos podemos preparar? Porque en 2 días fueron bastante intensas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis. Sí, básicamente podemos afirmar que era algo que ya los partidos políticos estaban esperando que se oficializara, porque ya desde más de 3 meses atrás, desde que cerraron las primarias, ya había una conducta política disimulada, disfrazada, pero que era obvio que el Tribunal Electoral no podía controlar ese mare magnum de publicidad en las redes sociales y que en muchas ocasiones iba de la mano con las cuñas sucias, las cuñas negativas y disfrazado por allí iba apoyos con candidatos y partidos políticos. En ese sentido, enhorabuena que se haya abierto esta veda electoral que por 90 días tendremos hasta el 2-3 de mayo, que culminaría entonces con el periodo de reflexión y así a su vez tendremos las elecciones el 5 de mayo, que cambiará los destinos de este país, no solo en la presidencia de la República, sino también en la Asamblea Nacional, en las alcaldías del país y en los diferentes representantes de corregimiento. Ahora, los discursos también. Eh, por ejemplo, el candidato presidencial de Ricardo Martinelli, más que todo, pegado a la situación política en estos momentos, política judicial, pero que le llegaba ese mensaje al pueblo de que quizás no sea lo que quieren que elijan al próximo mandatario. Fue prácticamente el mensaje que dejó. Bueno, el mensaje es de todos los mensajes de todos los candidatos presidenciales, que son 8, el que más estuvo en su salsa, por decirlo de alguna forma, el que más volvió a estar repicando las campanas y estando en la procesión, fue precisamente Ricardo Martinelli. Y le explico por qué. Logró conectar, logró hacer sinergia con sus votantes, logró demostrar que es el líder de la oposición y adicional a ello, en su discurso, mostró la realidad del país sin desconocer el hecho cierto de que tiene una espada de Damocles que probablemente le impida participar en las próximas elecciones del 5 de mayo. Por eso, acertadamente, él menciona en su discurso que si algo le sucede y lo inhabilitan por una justicia parcializada y por un tribunal electoral que no refleja los intereses democráticos, sino de un sector de la casta política empresarial, entonces tiene en José Raúl Mulino el candidato adecuado, que él le va a ceder su caudal político. Y mire, le digo algo, para José Raúl Mulino no es tanto recibir ese caudal político, porque las encuestas así lo señalan, que él va a recibir entre 8.5 y 9% de cada 10 votantes que están a favor de Ricardo Martinelli, lo que hace que un hombre que tenga un 40% de aceptación popular como Ricardo Martinelli, pues haga que José Raúl Mulino camine un 30, 33, 35% del electorado, y eso versus sus contrarios políticos que no suben la loma a 2 dígitos, hombre, hace una gran diferencia entre uno y otro. El reto de José Raúl Mulino no será ese traspaso de caudal político, sino de mantenerlo. ¿Y cómo lo va a mantener? Con un discurso coherente y con un discurso que haga sinergia con el discurso de Ricardo Martinelli en el mismo estilo. Recordarle a los panameños que la principal tema de esta campaña, sin lugar a dudas, es la reactivación económica, el chen en tu bolsillo, el empleo y todas esas aristas que lleva el tema económico. Claro que tendrá que conectar también con la juventud, que no conoció su lucha civilista en los años 80, ni su gestión como ministro en los años 90, ¿verdad? Y luego en el gobierno de Ricardo Martinelli, en el tema de seguridad, como tú bien apuntas y estabas escuchándote,
Bukele gana una reelección basada en la seguridad del Estado, pero la seguridad ciudadana, perdón. Pero más allá de todo eso, ese es el gran reto que tiene José Raúl Mulino. Si alguien quiere, puedo seguir comentándote los otros discursos políticos, pero yo me Sí. quedo en este. ¿Por qué Porque me quedo en también, este? también Por- antes de, lo interrumpo, abogado, porque como estamos hablando ahora de José Raúl Mulino, y usted habla de que la juventud no conoce quizás el trabajo que ha venido haciendo Mulino durante todos estos años políticamente, él en el parte de su discurso dijo, y creo que ha ido en ese mensaje hacia la juventud. No permitan que la juventud digan que son el futuro, porque hoy día es el presente. La juventud es el presente en estos momentos y es lo que tiene la idea Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino de mantenerlo así, que la juventud es hoy y no mañana. Sí, ese fue el guiño que él le dio a esa juventud que está presta a votar, pero no solo está presta a votar por un candidato que tenga liderazgo o un candidato que tenga propuesta. No, esa juventud quiere hechos concretos, en temas concretos que le interesen a ellos. Quizás para ti y para mí no nos interesa lo que a ellos les interesa el medio ambiente, por ejemplo. Lo que a ellos les interesa la minería, por ejemplo. Lo que a ellos les interesa temas del agua, ¿verdad? Entonces, o de tecnología. Y todas estas cosas, él las debe hacer una sinergia con esa juventud, pero a la vez tener presente que hay una población ansiosa de que haya una reactivación económica. En ese aspecto es importante, y vuelvo a reiterarlo, que él se empodere del discurso político de Ricardo Martinelli y entienda que la base principal de ese discurso es la reactivación económica. Porque si algo hay, si algo siente el panameño, es que no tiene ni empleo ni tiene capacidad económica. El guiño a la juventud es darle una mejor educación, por ejemplo, pero con hechos concretos, no como el gobierno de Nito Cortizo, que nos prometió una estrella en la educación y la estrella se estrelló. Entonces, estas son las situaciones que hay una juventud rebelde que lo que hay que motivarla y ver si es cierto es si va a ir a votar o no. Pareciera, todos los indicadores que yo tengo es que va a haber una población joven que mayoritariamente vaya a votar. Ahora, te hago aquí un matiz. ¿Y cuál es el matiz? La gente piensa que la juventud vota, la de la comarca, la de los guetos, la de la alta sociedad, la de clase media, vota por un mismo objetivo. No, esa juventud, cada una de ellas tiene su propio discurso, tiene su propio interés, tiene su propia motivación por quién votar. Por eso que el voto joven, usted no lo puede unir, usted no lo puede cuestionar en un solo discurso. Deberá tener entonces el señor Mulino el discurso suficiente y necesario para llegar a todo ese tipo de juventudes de las diferentes áreas geográficas de Panamá y de los diferentes estratos sociales de Panamá. No sé si me he logrado explicar, sí, pero ese es el gran reto de él, porque si en caso tal, y lo logra Ricardo Martinelli cada vez que hace un discurso político como el que vimos el día sábado. Bien, Citón, ¿usted considera que va a ser una campaña que no va a haber muchas situaciones de campaña sucia, como se le denomina, campañas negativas, aunque ya hemos visto algunas denuncias que se han presentado? No, José Luis, todo lo contrario. A través de mi blog que tengo en el diario Crítica entre ceja y ceja y en el programa de Dustin Guerra en el Next TV a las 3 de la tarde, La Otra Verdad, he afirmado y he afirmado con categoría y en entrevistas que me han hecho medios independientes, he afirmado con propiedad que va a haber una violencia mediática, una violencia en redes sociales y sobre todo una violencia que ya se siente en las calles cuando usted vio a un pseudo periodista atacar a un político y son situaciones reales. La violencia política que se da cuando, por ejemplo, el diario La Prensa ignora la candidatura de Ricardo Martinelli y pondera que ya José Raúl Mulino
es candidato, eso lo único que logra es traer desinformación al votante, desesperanza, estrés al votante, cuando la realidad es que al día de hoy Ricardo Martinelli es un candidato habilitado por el Tribunal Electoral, que es un candidato en firme, y muy bien lo explicó la señora Marta de Martinelli, que pareciera más docta en derecho que muchos abogados criollos, cuando dijo que una candidatura en firme era precisamente para evitar las infamias de las elecciones pasadas, donde a Ricardo Martinelli se inhabilitó como alcalde y como diputado. Entonces, todo eso usted lo va sumando y la acción, por ejemplo, de Lombana, que ya fue penalizado por el Tribunal Electoral, dan a las claras que si el primer día y antes del primer día se ve todas esas situaciones de violencia mediática, de violencia de redes y violencia en calles, pues hombre, yo creo que sí va a ser una elección bastante estresante, bastante violenta. Bien, Pedro Citón, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes.